corresponde ahora la conferencia que se dará ahora, se denomina Humanismo Médico, Ficción o Paradigma, el rol del humanismo en la formación del médico, y será dictada por el académico de número, doctor Jorge Lafera. Doctor Lafera, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Reisler y el resto de la directiva de la academia por haberme invitado a participar en estas reuniones mensuales de la academia. Como les decía esta mañana yo a algunos de los miembros, es una extraordinaria oportunidad de usar corbata, porque como hemos olvidado de la corbata, para mí yo adoro la corbata. No soy croata, pero adoro las corbatas igual. Y encuentro que es una muy buena oportunidad, digamos, esta. Quiero agradecer a Cristina también, porque ella es sin duda que es el eje del funcionamiento de esta reunión, y gracias a ella uno sabe que las cosas van a resultar y van a salir de acuerdo a lo que todos esperamos. Así que gracias a todos ustedes. En primer lugar, el título de mi conferencia es una pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿el humanismo médico es una ficción o es un paradigma? Yo voy a tratar de responder esa pregunta a través de la charla que voy a dar. Yo soy convencido que es un paradigma, pero en todo caso es importante hacer el planteo porque, sin duda, el término humanismo médico se usa mucho. Uno lo ve todo el tiempo mencionado y además al revés. Hoy se usa mucho el término de deshumanización de la medicina. Pero por lo tanto es un tema que es aparentemente muy relevante, pero lamentablemente no ha tenido, digamos, ni el desarrollo ni la valoración necesaria para justificar un uso más activo de lo que está ocurriendo con el humanismo médico en la formación de nuestros propios estudiantes. Yo soy medio inútil para bajar, espero que funcione. Ya. Hay muchas definiciones sobre humanismo médico y estas definiciones han ido cambiando a través del tiempo. Yo he hecho una recolección de algunos de los elementos que considero más importantes, entendiendo por humanismo médico a todo el conjunto de valores, actitudes y prácticas que promueven una auténtica vocación de servicio profesional y dan lugar a considerar al paciente como un semejante que sufre y solicita alivio, teniendo en cuenta que los aspectos más significativos que promueven el concepto de humanismo médico son el afecto, el apoyo, el respeto y la solidaridad, que son los valores que nos ayudan a cooperar y a conocer mejor y ayudar más al paciente, que es el que está sufriendo. El concepto de humanismo en general, digamos, tuvo su auge en el periodo renacentista, aunque tiene más de 2500 años de análisis. Esta se considera como una corriente filosófica, ¿no es cierto?, que se centra en la realización completa del ser humano. Se atribuye su origen al origen conceptual a Protágoras en el siglo V a.C., el que afirmaba algo que todavía sigue vigente hoy, que el hombre es la medida de todas las cosas. Sin embargo, no hay que olvidar que Pitágoras de Samos, un siglo antes, ya hablaba de la posición del hombre en el contexto de la armonía universal, y que Sócrates, contemporáneo de Protágoras, en su continua búsqueda del ser humano, construyó junto con Platón y Aristóteles los pilares de la corriente humanista de la época. Esto tuvo una evolución a través del tiempo y nos llevaría varios días a hacer todo un análisis de cada uno de los procesos que se dieron en las distintas etapas, digamos, de la historia de la humanidad. Pero yo no los voy a aburrir demasiado y voy a llegar a lo que es más contemporáneo. Desde el principio del siglo XX a la fecha se retomó el movimiento humanista y se diversificaron sus corrientes. Heidegger y Sartre hablan de un humanismo existencial, y surgen otras corrientes como el humanismo secular, el religioso, especialmente con la promulgación universal de los derechos humanos del cristianismo, y el científico. Y en la época contemporánea se incorporan a todas estas corrientes del humanismo los movimientos ecologistas y el surgimiento de la bioética. En todas estas variantes, el denominador común sigue siendo el dictum protagónico de que el ser humano es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, el humanismo es pues una corriente filosófica
que está centrada en el conocimiento del ser humano y la exaltación de sus valores. Ahora, ¿qué pasó con el humanismo médico? ¿Cómo se incorpora el humanismo médico a esta corriente humanista? En el desarrollo de la medicina es donde el humanismo adquiere un mayor significado. A diferencia de la ciencia, que nace con Galileo y adquiere su máxima expresión con Newton, el humanismo médico ya aparece en Grecia en el siglo IV a.C. y se le atribuye a Hipócrates el primer tratado de ética médica, donde se establecen una serie de criterios y formas de proceder de la medicina que la hacen eminentemente humanista. El humanismo médico hipocrático parte de la necesidad del enfermo para ser atendido por sus padecimientos y de la existencia de alguien, que es el médico, que tenía la posibilidad de ayudarlo, y la importancia que se le otorga a esta responsabilidad ética que lo ubica en el plano central de los intereses humanos. En efecto, ¿cuál es el rol del médico en toda esta función? El médico debe poner su arte al servicio del enfermo. El fin último, por lo tanto, de la medicina es el beneficio, de manera que el médico no es más que un artífice que manipula los medios para lograrlo. Con posterioridad, a fines del siglo XIX, aparecen, sobre todo en España, aparecen varias figuras que empiezan a destacar la importancia del humanismo, digamos, en la medicina. Y aparecen figuras como José Letamendi, que era un médico catalán que además de médico era filósofo, ¿sí? Que expresaba una frase que yo la encuentro muy bonita, que dice: el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Y al mismo tiempo él decía: el médico que a la vez no es filósofo, no es ni siquiera médico. O sea, obviamente que le empiezan a dar importancia, ¿no es cierto?, a otros factores que iban mucho más allá del vínculo clínico que podía tener un médico con su paciente. Estas ideas llevaron a muchos a considerar que el médico humanista era aquel que cultivaba otras cosas además de la medicina, las artes, la pintura, la literatura, o en otras palabras, que además de la ciencia médica, cultivaba las ciencias que enriquecen el espíritu. Eso sin restar el mérito a la medicina propiamente tal, que sin duda también enriquece el espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cierto? Hoy esto se ha incrementado. El humanismo médico se extiende mucho más allá de todas estas artes e incluye otras disciplinas que van desde la bioética médica, que cada día ha adquirido más relevancia, a la antropología, pasando por la sociología, la historia de la medicina, el desarrollo de las artes visuales, de nuevas técnicas de comunicación, de artes vinculadas a la salud pública, interacción médico-paciente, interacción familiar, cohesión social, y otras actividades que son orientadas al interés de los pacientes y que se han incorporado al avance de la medicina. Hoy, por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de humanismo médico, es mucho más amplio el abanico, ¿no es cierto?, que estamos conociendo. Y ciertamente eso da facilidades para que sean otros los protagonistas, otros los que se integren a este proceso de hacer de la medicina algo mucho más humanista. A pesar de que esto, como ya vimos antes, la idea de humanismo médico está incluso expresado en el corpus hipocrático, en el juramento hipocrático y todo lo demás, ¿qué ha ocurrido? Que con el avance de las técnicas, ¿no es cierto?, y el médico adquirió un rol más social, distinto, más económico, y hoy hay muchas críticas. Se considera que los médicos ya no son como eran antes. Ustedes recordarán que en algún momento se hablaba de que la medicina era un sacerdocio. Yo nunca creí que lo fuera, pero siento que efectivamente la medicina significaba un compromiso social muy importante, probablemente un poco diferente a otras actividades que hacía el ser humano en su vida práctica y profesional. Bueno, ¿qué pasó? Que muchos empezaron a considerar que los médicos eran simples técnicos, ávidos de reconocimiento social, económico y profesional, defensores del modelo racional cientificista y divorciados de la sensibilidad humana. Entonces se inició una especie como de lucha entre los que pensaban eso y los que además enfatizaban de que el hombre no es una máquina y que la enfermedad no es una simple descomposición de la misma. Y aquellos que decían que la medicina no es solamente una ciencia, eso es muy importante. Edmund Pellegrini en el año 90
define algo que yo no encuentro muy bonito. Dice, la medicina es la más científica de las artes, la más artística de las humanidades y la más humanista de las ciencias. Creo que ese concepto, digamos, prácticamente incorpora todos los valores que estamos discutiendo hoy y que estamos considerando como importantes para la formación de un estudiante de medicina como profesional. Y yo pido disculpas porque nosotros no solamente formamos estudiantes de medicina, formamos estudiantes de ciencias de la salud. Y creo que esto es válido para las enfermeras, para los kinesiólogos, para todos aquellos que cumplen una labor como equipo de salud. Esto, según ellos, ¿no es cierto?, le confiere a la medicina un estatus epistemológico propio y diferente a las demás disciplinas. Yo alguna vez lo conversé con algunos amigos ingenieros y dicen, a ver, tú hablas de humanismo médico, ¿y qué pasa con los ingenieros? Pero le digo, un ingeniero puede pasarse la vida entera haciendo planes, diseñando puentes, caminos maravillosos y hacer una obra social extraordinaria sin entrar en contacto con ninguna persona. Lo puede hacer. El médico no. El médico desarrolla su actividad en contacto directo con otros seres humanos. Por lo tanto, el vínculo es mucho más directo. Por eso es que uno piensa en términos humanistas. Por lo tanto, esto le da a la medicina, ¿no es cierto?, un estatus epistemológico propio. Y además se establece otra cosa importante. Muchas veces se le echó la culpa a la ciencia, de que con este tema de que el desarrollo de la ciencia nos olvidamos del cuidado del paciente, ¿no es cierto?, del trato personal. No, no hay que echarle la culpa a la ciencia. La ciencia cumple su rol en forma separada e integrada, pero no es ciertamente la responsable de que el médico de alguna manera haya perdido ese carácter humano que todos aspiramos. Por lo tanto, el acto médico es un ejercicio de humanismo, ¿no es cierto?, entendido también como humanitarismo. Y es el compromiso que se basa en establecer una insustituible relación de confianza mutua entre el médico y su paciente, cuyas dimensiones humanas y de espiritualidad deben ser individualmente consideradas y atendidas. Dentro del ámbito médico, el humanismo nutre y se nutre de principios y normas que constituyen el dominio de la ética médica. Todos sabemos que en los últimos tiempos la bioética ha adquirido un rol cada día más significativo, ¿no es cierto? Y prácticamente esto que nació fusionado, porque los centros que ya vamos a ver que existen en Estados Unidos, en las distintas facultades de medicina, son centros de humanismo médico y bioética. Pero la bioética se ha ido separando de esto, se ha constituido como un ente propio y hoy tiene un rol muy importante porque se ha desarrollado como prácticamente como una ciencia propia, ¿no es cierto?, como un principio que se ha investigado, se ha definido, se ha transformado. Y bueno, y hoy ya tiene su propio, se ha aislado, se separa de esto. Ya vamos a ver qué es lo que pasó en Chile en ese sentido. Entonces, de alguna manera, creo que en la medida que, ¿qué es lo que ha pasado? La medicina ha sufrido un proceso de cambio muy importante en los últimos años. Y nuestro país lo vive igual que el resto del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con la creciente, digamos, aumento de la tecnología, por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, con lo que se conoce como el auge de la medicina institucional, los consultorios, los hospitales, las clínicas, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Que se ha acabado esta relación médico-paciente que existía históricamente, ¿no es cierto? Y hoy se habla de lo que es la deshumanización de la medicina. Hay una cosa que encuentro muy interesante en todo esto. Si ustedes ven la primera foto con la que yo empiezo mi charla, donde aparece este médico sentado al lado de la cama del paciente. Se dice que antes el médico iba a la casa del paciente como invitado. El dueño de la casa era el paciente y el médico llegaba como invitado. Hoy el paciente va a la clínica o al hospital como invitado. Él no es el dueño ni de la clínica ni del hospital. Ha cambiado mucho el rol y eso obviamente que tenía mucho que ver con esta relación interpersonal entre lo que era el médico y su paciente. ¿Cuáles son las características que se han definido del médico humanista? Bueno, la empatía, la autenticidad, la compasión, la fidelidad, la integridad, el respeto, la espiritualidad y la virtud. Y se ha diferenciado un poco esto de lo que se conoce como profesionalismo.
donde se agrupan otras características: responsabilidad, altruismo, el compromiso con la excelencia, el deber, el honor y el respeto para otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos dos factores son integrados. O sea, un buen médico no solamente debe ser un médico profesional, sino que debe ser un médico humanista. O sea, debe incorporar todos estos valores, ¿no es cierto?, en un conjunto, ¿no es cierto? Porque la ausencia de este primer grupo es lo que efectivamente nos llevó a que el accionar profesional se conoce hoy como que está deshumanizado. O sea, hay una deshumanización de la atención médica, y en gran medida porque efectivamente nos hemos volcado mucho al profesionalismo y hemos dejado lo que es realmente el médico humanista. Hay otros factores, obviamente, que han influido, ¿no es cierto?, en la deshumanización. El desarrollo tecnológico, sin duda, es así. O sea, hoy cuando vemos que a un paciente lo opera una máquina, un robot, nos damos cuenta que algo ha pasado. O sea, acá hay un cambio sustancial de lo que era, ¿no es cierto? Punto veía al cirujano como que entraba al pabellón con el paciente y era el responsable de lo que iba a ocurrir, si el paciente salía con vida o sin vida, o si salía mejorado o empeorado. Hoy lo ponen al paciente en una sala de quirúrgica y entra una máquina, lo incorporan ahí, lo operan con un robot, donde el cirujano está afuera, en un cuarto distinto. Ha cambiado todo ese fenómeno, sin duda, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente eso, sino que el paciente ha perdido autonomía. Dejó de ser dueño de su destino, no decide quién va a ser su médico tratante, no decide si se va a hospitalizar o no, si se puede oponer o no, no decide si se va a operar o no, ¿no? Y nadie le informa y nadie le dice. Yo hace poquito viví un caso tan evidente, un señor que era aparentemente sano, con el que yo estaba vinculado porque trabajaba en mi edificio, que se fue a sus vacaciones, hizo una pancreatitis, le diagnosticaron mal la pancreatitis como una aguda y lo operaron. Nadie le preguntó a nadie, pero lo operaron y se murió. Se murió de la pancreatitis. No tenía nada quirúrgico en sí, probablemente tal. Pero nadie le preguntó a él si quería operarse, si no quería operar. Entonces, esas cosas pasan todos los días, ¿no es cierto? Porque efectivamente, de alguna manera, nosotros hemos reemplazado ese vínculo tan importante que era la relación médico-paciente con una institución que es la responsable de la salud. Y en ella se acogen todos, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, pacientes, y no hay mucha diferencia entre el rol de cada uno. Por lo tanto, esta deshumanización de la medicina tiene que ser abordada en una perspectiva social histórica que analice estos factores de una manera distinta. Y por eso es que yo, cuando dije si tenía dudas con respecto a la pregunta que hice, estoy convencido de que el humanismo médico es un paradigma, es una necesidad. Tenemos que reconquistar ese valor, tenemos que buscar la fórmula para que nuestros estudiantes adquieran esos conocimientos, ¿no? esa manera de enfrentar la salud distinta. Entonces, creo que eso es muy importante porque la tecnología va a seguir avanzando. Y por otro lado, ¿no es cierto?, las grandes instituciones de salud van a seguir siendo las responsables de la salud de las personas, en forma masiva, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que está ocurriendo con las ISAPRE hoy en la discusión pública de nuestro país. Ese es un ejemplo más de los tantos, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tiene el paciente sobre lo que está pasando? Ninguna. ¿No es cierto? Acá las cosas se discuten a nivel económico, a nivel de gobierno, de política, pero acá no hay ninguna participación real, ni siquiera el colegio médico. Cuando uno ve cuál ha sido el rol del colegio médico en esta discusión de las ISAPRE, es re poco. O sea, ni siquiera es muy activo. Y entramos al área educativa, o sea, ¿cuál debiera ser nuestro rol, ¿no es cierto?, como profesores, los que hemos tenido vínculos a través de la formación académica en distintas etapas de nuestra vida. Dicho sea de paso, yo hace poquito me di cuenta que llevaba 27 años de vida académica activa, decano, vicedecano, prorector. Entonces uno empieza a darse cuenta que la responsabilidad que yo tenía en mis manos y que no he hecho, probablemente no he cumplido adecuadamente, porque no tenía muy clara hacia dónde iba, cuál era el objetivo de lo que nosotros queríamos hacer. Ya les voy a mostrar un ejemplo claro. Esta área educativa, que durante mucho tiempo consideró, porque es lo que le decimos a los alumnos de medicina cuando ingresan el primer año, le decimos, mire,
En realidad el rol del médico es estar sentado en la cama al lado del paciente. Y el rol de los alumnos es estar al lado del profesor que les enseña, ¿no es cierto? Esta relación aprendiz y maestro ha sido siempre muy, muy importante. Por eso que se han valorado tanto los maestros de la medicina como el profesor Alessandri, ¿no es cierto? El profesor Almas Cruz, todos aquellos que han tenido un rol histórico en la medicina de nuestro país, que ha desaparecido. ¿Cuáles son los maestros hoy? ¿Quiénes son los maestros hoy? Se han diluido, no porque no existan, no es porque no exista gente con la capacidad, la inteligencia y la formación para hacerlo, sino porque el sistema cambió, ¿no es cierto? Y eso prácticamente desapareció. Por lo tanto, digamos, tenemos que empezar a buscar fórmulas para que en este aprendizaje, ¿no?, de alguna manera se incorpore este valor humano, ¿no es cierto?, que haga de este profesional una figura un poco distinta, recuperando algo de lo que fue. Todos sabemos lo que pasó con los cambios curriculares en la formación de los médicos. El modelo actual todos sabemos que partió con el famoso informe Flexner. Yo saqué esta foto porque la encontré muy simpática. Decía, fábricas para ser doctores ignorantes, ¿no? Esto sale a propósito del estudio que hizo Flexner, Estados Unidos. Y Flexner no era médico, Flexner era un educador al que se le pidió, en primer lugar, que analizara el sistema educativo norteamericano. Y él sacó un libro que se llama The American College Criticism, donde criticó mucho, ¿no?, donde le prestaba mérito a las clases magistrales y consideraba que la investigación era importante, etcétera, etcétera. Bueno, esto llevó a la atracción de la Fundación Carnegie, quien, de acuerdo con la American Medical Association, encargó el estudio que terminó en el informe Flexner de Medical Education in the United States and Canada. Eso cambió el paradigma total de lo que era la formación del médico, ¿no es cierto?, porque preconizaba que los médicos tenían que, por un lado, ¿no es cierto?, dedicarse además a la enseñanza de forma exclusiva y a la investigación de calidad. Bueno, a partir del informe Flexner hubo muchas corrientes en Estados Unidos donde más se aplicó y se discutió, porque en una primera instancia los humanistas encontraron que esto era muy poco humanista. Lo que Flexner había definido era muy cientificista, ¿no es cierto? Formaba un médico de medicina curativa en contraparte de una medicina solidaria, el caring, que le llaman los gringos, eso era claramente la gran diferencia. Por otro lado, los profesores básicos estaban muy en contra de esta medicina humanista que según ellos no significaba nada. ¿Qué tenía que ver con formar un médico como la gente, propiamente tal? Sobre todo los anatomistas fueron los que más descalificaban las humanidades en Estados Unidos. Y además, ¿qué ocurrió? Que Estados Unidos, con el sistema de college que tiene, los que ingresaban a estudiar medicina en gran parte venían de la ciencia, venían de biología, de química, de física. Y hasta hoy, incluso, solamente hoy hay un 15% de los estudiantes que tienen grado en ciencias sociales y humanidades. La mayoría siguen arribando de todas estas disciplinas, ¿no es cierto?, básicas, que son muy distintas. Por lo tanto, acá se vuelve a rescatar a alguien en la historia de Estados Unidos, que es William Osler. William Osler fue el fundador de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Y fue una persona que claramente le dio a las humanidades un rol muy significativo en la formación de pregrado. Él creó las residencias médicas y le dio desarrollo a la educación médica. Y él dijo una frase que encuentro extraordinaria. Dijo, la práctica de la medicina es un arte, no es un comercio. No es una vocación para el negocio, es una vocación en la cual el corazón debe ser utilizado igual que la cabeza. O sea, claramente, ¿no es cierto?, él define en esa frase lo que es el rol humanista del médico, y es algo que él lo aplicó en Johns Hopkins y fue siempre considerado como uno de los principales sostenedores del desarrollo de la medicina humanista en Estados Unidos. ¿Qué pasó con las universidades en el mundo en esta dirección? Estados Unidos, a partir, ¿no es cierto?, del informe de Flexner y todo, fue la que le dio mucho más relevancia a la educación médica que en otros países. Y efectivamente se fue implementando cada vez más, ¿no es cierto?, la integración de distintas áreas de la medicina. Pero durante los años 60 y 70, junto con la guerra de Vietnam y con la aplicación de los derechos civiles de Estados Unidos, que fue tan importante en ese momento, la conciencia política norteamericana cambió.
y las escuelas de medicina se comprometieron más socialmente a iniciar importantes reformas educativas. Esto incluyó la introducción de las humanidades en los currículos y la creación de centros, departamentos, institutos de humanidades médicas que en un comienzo estaban asociados a la bioética, pero luego empezaron a separarse. Y es muy interesante, si ustedes revisan por internet, ¿no es cierto?, se meten y buscan qué pasa con las distintas facultades de medicina, todas tienen centros de humanidades médicas. No hay ninguna que yo conozca que no tenga nada en esa dirección. Pero antes eran centros de humanismo médico y bioética, y la bioética se ha ido separando. La bioética ha ido tomando su propia personalidad, su propio desarrollo, y hoy forma unidades diferentes, a pesar de que están estrechamente vinculadas, pero en su desarrollo, en la investigación, funcionan en forma separada. ¿Qué pasó en Inglaterra? Inglaterra era uno de los países donde la medicina tuvo que sufrir más las consecuencias de la guerra. No nos olvidemos que los ingleses no solamente tenían soldados peleando en la Segunda Guerra Mundial, sino que además sufrieron los ataques, ¿no es cierto?, de las bombas y los heridos y todo lo demás, a diferencia de Estados Unidos, que estaba un poquito más lejos de esto, ¿cierto? Entonces, la pregunta que muchos hicieron es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué en Inglaterra no partió, ¿no es cierto?, el tema del humanismo médico un poco antes? ¿Por qué se demoraron tanto? Y según uno de los Alan Bailey, yo tengo un libro de él que es muy interesante sobre humanismo médico, hace un paralelo sobre la demora, por qué se demoraron las humanidades en vincularse con la medicina en Inglaterra, con un poema de Larkin. Dice, las relaciones sexuales comenzaron en el año 1963, lo cual es un poco tarde para mí, o sea, así en forma se reía un poco de esta situación. Y esto coincidió porque hablaba del conservadurismo de los ingleses para hacer su desarrollo. Esto ocurrió entre la terminación de la prohibición de las historias de Lady Chatterley, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, que fueron prohibidas en Inglaterra por ser pornográficas, al primer LP de los Beatles. Entonces, yo saqué esta frase porque la encontré muy simpática, porque en el fondo lo que trata de ver, justificar por qué los ingleses se demoraron tanto en partir con estas humanidades, porque eran muy conservadores. Partieron de una forma especial, utilizando pinturas, por ejemplo, para tratamientos psiquiátricos. Utilizaban cuadros, ¿no es cierto?, que los utilizaban para distintas cosas de la enseñanza y de la práctica. Y de hecho publicaron un libro que se llama Art versus Illness en el año 47, que fue uno de los primeros en vincular la medicina con el arte artístico. Y a partir de allí, curiosamente, las humanidades médicas en Inglaterra estuvieron siempre muy vinculadas con el arte, muy vinculadas. O sea, hay toda una trayectoria, ¿no es cierto?, una historia que ha ocurrido a través del tiempo. Pero obviamente que eso cambió, ¿no es cierto? Y hacia el fin del siglo XX hubo una explosión de centros para las artes y humanidades en Gran Bretaña, y prácticamente todas las escuelas de medicina desarrollaron sus propios programas y se incluyó en las humanidades en la mayoría de los currículos de pregrado. Esto es muy importante, porque vamos a ver que eso nos pasó en Chile. Hay una facultad que puede hacer humanismo médico, pero no lo hace con los estudiantes, no lo practica en el currículum de los estudiantes. O sea, lo maneja como casi una actividad extra, complementaria, ¿no es cierto?, de posgrado, si ustedes quieren, pero no con los estudiantes de pregrado. Entonces, en Inglaterra no. En Inglaterra partieron incorporándolo en el currículum y ocurrieron cosas importantes. Fíjense que Wellcome Trust, que es uno de los fondos ingleses más importantes para investigación, en el año 2009 cambió el Fondo de Investigación de Historia de la Medicina a Historia Médica y Humanidades. O sea, incentivando a los docentes en proyectos de investigación entre artistas, académicos básicos y médicos clínicos, y promoviendo las humanidades médicas. O sea, los ingleses se tomaron el tema de las humanidades médicas en serio. Y probablemente hoy son los pioneros en muchos aspectos, digamos, de este desarrollo. ¿Qué pasó en otras partes del mundo? En el año 2004 se crea la Australasian Association for the Medical Humanities, que incorpora a todas las universidades de Australia y Nueva Zelanda con programas de humanismo médico en pregrado de medicina. En el 2012 dan sus primeros pasos universidades de la India, Singapur y Taiwán. O sea, en Asia empieza. Pero hay una cosa muy curiosa. Las universidades que primero partieron con humanismo
médico en Asia eran universidades privadas, no las universidades del Estado, porque básicamente estaban basadas en escuelas de medicina con estudiantes de clase media. O sea, se consideró que era esto de las humanidades médicas era un poco elitista, si ustedes quieren. Porque claro, cuando se habla de arte, se habla de música, no todo el mundo tiene ese acceso, digamos, a la sociedad, etcétera, etcétera. Y en el resto de Europa, sacando Inglaterra, los centros de humanidades se fueron incorporando en casi todos los países y fueron muy de la mano con la educación médica. A mí me tocó participar casi de un comienzo de la Sociedad Mundial de Educación Médica en Europa. Y esto que fue creciendo increíblemente, como no, las primeras reuniones que yo participé en Suecia éramos 200 personas y la última que participé en Escocia eran 4.000. O sea, fue una cosa así la educación médica, pero la educación médica de alguna forma incorporó también el tema del humanismo médico. Siempre había alguna de las áreas que hablaba de humanismo médico y siempre había trabajos presentados con el tema del humanismo médico. O sea, no la excluyó, sino que la incorporó. Bueno, sigamos. ¿Qué hice? A ver. Canadá siguió el mismo camino de Estados Unidos, como siempre. Canadá en ese sentido ha sido muy poco original en el tema de la formación de los médicos, de los programas, siempre ha sido muy parecido a Estados Unidos. E instaló la humanidad en el pregrado de medicina en la totalidad de las escuelas de medicina. Sin embargo, fíjense qué interesante, en el año 2008 hay dos profesores, Kitt y Connor, que hacen un estudio de 14 de las 17 escuelas en funcionamiento donde describen una situación anárquica en la enseñanza de las humanidades médicas, en comparación con la formación en ciencias clínicas. Los autores describen que la enseñanza de las humanidades médicas es generalmente marginalizada y debiera ser estandarizada. Lo cual no debe sorprendernos, porque efectivamente cuando uno analiza la historia de todo esto, se da cuenta de que son tantas las variables que son consideradas parte de la humanidad médica, que es difícil establecer un patrón común para todas. O sea, hay unos que se van por el arte, otros que se van por la parte sociológica, otros que se van por la cosa política. O sea, entonces ellos se dieron cuenta de que había que hacer algo para estandarizar esta formación, porque sin duda le estaban dedicando tiempo a la formación humanista de los estudiantes de pregrado. ¿Y qué pasó en América Latina? Sorprendentemente, la primera universidad que desarrolló un programa de humanismo médico en América Latina fue en La Plata, Universidad de La Plata en Argentina. Y este fue un médico, doctor Leopoldo Acuña, que tiene un libro muy simpático, que uno lo puede bajar por internet, que se llama Medicina y Arte. A través de la pintura él vinculó, ¿no es cierto?, esto, y inició este programa de humanismo médico. Y fue muy exitoso en ese momento. La carrera de medicina en La Plata es una buena carrera. Y después se desarrollaron programas de humanismo médico y bioética en todas las universidades latinoamericanas, pero muy distintas unas de otras, ¿no es cierto? Las últimas, Perú, Cuba, Argentina, Chile, todas muy distintas en general. Y hoy todos los países tienen algún programa que incluye el humanismo médico, especialmente la bioética, ojo, porque no todos han separado así totalmente lo que es bioética de lo que es humanismo médico probablemente tal. ¿Qué pasó en Chile? Ese es un gran tema. Yo estuve tratando dentro de lo posible de ver, de lo que yo conocía, porque yo no hice una exploración a fondo. La Universidad Católica tiene un centro de humanidades médicas que estuvo dirigido por un gran amigo mío, que yo me siento muy honrado de su amistad, que fue también académico de números nuestro, ¿no es cierto?, que el doctor Benedicto Chuaki, que él invirtió una cantidad enorme de tiempo en esto. Además, el doctor Chuaki era un hombre de una cultura increíble, hablaba griego, latín, tenía realmente una formación, él tenía una formación humanista extraordinaria. Pero, ¿qué pasó con el doctor Chuaki? Mire, le voy a contar una anécdota. Yo estaba decano en esa época de la Facultad de Medicina de la Chile y el doctor Chuaki me venía a visitar y me decía, la suerte de ustedes, mire, ustedes tienen este museo acá de medicina, tienen libros antiguos, nosotros no los tenemos en la Católica, ¿usted me dejaría venir a usar estos libros? Era una persona muy respetuosa y era muy serio. La doctora Valdés lo conocía muy de cerca, me imagino. Y era muy especial. O sea, yo le garantizo que ser amigo del doctor Chuaki era un privilegio. No muchos eran amigos del doctor Chuaki, porque era bravo, era muy especial en su actitud. Pero yo le ofrecí, le dije, yo le abrí el museo, le dije, doctor, siéntase en su casa, venga al museo.
úselo, saque los libros, lo que necesite. Bueno, durante mucho tiempo él vino a la facultad y sacó un montón de material de la facultad que nosotros no lo habíamos aprovechado, lamentablemente. Bueno, así que él fue un pionero en esa dirección. Y ha seguido un poco así, pero este Centro de Humanidades Médicas es más bien un centro de desarrollo cultural posgrado, o sea, no se involucra mucho con el pregrado de los estudiantes, no transmite mucho lo que ellos saben y conocen, que es bastante, en esa dirección. Y sí tiene un centro de bioética, la católica, que es separado, que no funciona directamente con... ¿Estoy equivocado, profesor? ¿Usted? O así. Es separada, ¿no es cierto? Parece. Pero ya está separada la bioética, ¿se da cuenta? Ya no están integrados. ¿Qué pasó con la Chile? Cuando yo era decano, había un centro de ética médica. Bueno, y yo en esto quiero agradecerle al doctor Lolas. Fernando Lolas insistía mucho en el tema del humanismo. Él siempre fue una persona que siempre vinculó mucho la bioética con el humanismo. Entonces yo creé el departamento de bioética y humanismo médico. Y tuve también la satisfacción de poner a cargo de ese a la doctora Mireya Bravo, maravillosa mujer académica de nuestra, miembro de número de nuestra academia ya fallecida, que ella le dio una tremenda relevancia a este centro. Pero ¿qué pasó con eso? Y sigue hoy todavía. Se desarrolló la bioética, pero el humanismo médico no se desarrolló. El humanismo médico quedó un poco detenido en toda esta cosa, como una cosa muy ambigua. Yo me acuerdo que teníamos un cirujano en el San Borja. ¿Tú te acuerdas de el nombre que era tartamudo, que era muy famoso? Puente. Bueno, Puente. El doctor Puente era experto en historia de la medicina. Y era un personaje, pero venía siempre a hablar, me decía, tenemos que darle más impulso a esto, porque el humanismo y la historia de la medicina, tenía razón. Lo que pasa es que nosotros lo miramos un poco ameno, nos reíamos un poco a veces de su historia, porque era un personaje. Pero efectivamente nunca se desarrolló el humanismo médico con la misma intensidad que se hizo la bioética en la Facultad de Medicina. Y después está la Universidad del Desarrollo, que ese es otro hecho muy interesante. La Universidad del Desarrollo, en primer lugar, tiene el centro de bioética más importante de América Latina. Y en eso es que el doctor Juan Pablo Beca, que es nuestro académico también, merece todos los honores, porque creo que es lejos lo mejor que hay en América Latina como centro de bioética. Pero el Centro de Humanidades Médicas se hizo un poco aparte, se hizo en la clínica alemana. Y yo acá quiero rendirle un honor a alguien que no es médico, que es la hija del doctor Der, que es Susana Der, que fue mi jefe de gabinete cuando fui prerector, y ella fue la que empezó a mandarme libros de los estudiantes de medicina, exposiciones de cuadros, y hacían pinturas y hacían concursos literarios. Extraordinario. Logró integrar al pregrado, ¿no es cierto?, de alguna manera la actividad de humanismo, ¿no es cierto?, que en otros países les había costado mucho. La Universidad de Desarrollo creo que es la única universidad que lo logró de alguna manera práctica, concreta. Bueno, y yo en estas vueltas de la vida he dado tantas vueltas en mi vida que una más, pero aterricé en la Universidad Autónoma, por esos azares del destino, donde fui decano durante 7 años, y estando de decano creé el Centro de Humanismo Médico y Bioética Albert Einstein. ¿Por qué ese nombre? Porque lo hicimos de acuerdo con la Universidad Madre de Marcelo Wolf en Nueva York, en la Escuela de Medicina Albert Einstein. Hicimos con ellos y empezaron a mandarnos profesores, ¿no es cierto?, del Albert Einstein a darnos conferencias en bioética, en educación médica, en humanismo. Fue extraordinario el vínculo. Y ustedes se van a reír, pero nunca logré que me legalizaran el centro, nunca tuve un decreto. Me daban plata, yo podía mover, me invitaba gente, pero nunca, porque encontraban que esto era una cosa muy rara. Decía, ¿qué tiene que ver esto con el currículum? ¿Qué tiene que ver con la formación del estudiante? Esta cosa tan extraña, etcétera. Bueno, lamentablemente yo me fui, desapareció, yo dejé el decanato y desapareció el Centro de Humanismo Médico en la universidad. Yo, no me pregunten por qué, pero desapareció. Y les voy a contar lo que hicimos en este centro, porque esto es interesante. Este fue el principio que nos unió. La enseñanza de las humanidades y su justificación en el currículum de las carreras del área de salud, porque lo hicimos para todas las carreras, no solamente para los médicos, para todas las carreras de la salud. Para impulsar el desarrollo interdisciplinario en la perspectiva de incidir en la formación humanista y ciudadana de los estudiantes. Esa fue la definición por la que creamos este centro. Y entre las cosas que me tocó hacer y que lo hice con mucha satisfacción, que fue una experiencia muy linda,
hicimos un diploma electivo para estudiantes de tercer año de la carrera de medicina, ¿no? Este diploma, obviamente que era voluntario, se incorporaron 30 estudiantes y eran conferencias. Yo hacía 2 conferencias, una sobre fundamentación histórica, epistemológica y pedagógica de la enseñanza de humanidades de medicina, una segunda conferencia sobre la enseñanza de las humanidades en el contexto norteamericano, europeo y de América Latina, y 5 seminarios en arte, literatura, antropología, sociología y filosofía. Y después los estudiantes hacían un trabajo final electivo de cualquiera de estos temas sobre el vínculo de la medicina con alguna de estas disciplinas. Fue una experiencia lindísima, realmente. O sea, los estudiantes se fascinaron con esta idea. Y miren los comentarios. Opinión de los estudiantes. Uno de ellos. Dice, en los espacios académicos vistos, he aprendido lo importante de ser un solo profesional a nivel académico, sino profesional como personas, con ética y moral, donde ejercemos con vocación y pasión por nuestra carrera, aportando a la sociedad. Eso lo dijo un estudiante después de haber hecho este diploma. Otro estudiante. No solo bastan los conceptos técnicos. Nosotros como estudiantes debemos tener una buena formación humanista para nuestro desarrollo interdisciplinario con otras profesiones. Esa era la opinión de ellos, ¿se dan cuenta? Y miren la opinión de uno de los profesores, el sociólogo que vino. Me mandó un correo y me dijo, sería edificante contar con una sociedad donde se pudieran encontrar ingenieros, músicos, historiadores, biólogos, médicos, filósofos. De seguro, en su actuar como profesionales, habría un reconocimiento más comprensivo del otro, una sensibilidad especial ante los acontecimientos del mundo circundante, y por lo tanto el trabajo devendría en realización humana y no en mercancía. Ese fue el concepto que él expresó. Entonces ustedes se dan cuenta que esto tuvo un impacto, sin duda. Ahora, yo no sé en la evolución de estos jóvenes cuando ahora se están recibiendo, los primeros que yo formé acá en Santiago se están recibiendo de médicos, no sé cuál va a ser su evolución, pero sin duda que esto en su momento tuvo un impacto importante en la vida de ellos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Humanismo médico, ficción o paradigma? Yo acá quiero rescatar otro de los profesores que tuvimos en la Chile, un personaje muy especial, Miguel Cotto. Miguel Cotto era del Hospital San Juan de Dios, era oftalmólogo, no entiendo, y trabajaba en ética médica. Era muy cuestionado, había un conflicto tremendo, porque él se definía como un eticista laico, decía que la Facultad de Medicina era religiosa. Miren, estas peleas que yo tenía como decano ni les cuento, porque yo los recibía todos, pero por ahí se agarraban así en los pasillos. Pero bueno, en todo caso, él publicó un artículo que lo encontré muy bonito, que se llama, poco parecido a esta, las humanidades médicas, dice, ¿decorativas o sustantivas? Y eso creo que es un concepto absolutamente válido, porque yo creo que si ustedes escuchan el uso de la palabra humanismo médico, se usa mucho, pero ¿qué se hace en la práctica? ¿Cómo estamos viviendo ese proceso? ¿Qué valor le estamos dando? No nos olvidemos que estamos entrando al mundo de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Esto va a significar mucho más deshumanización. O sea, créanme que este médico robot que ustedes están viendo ahí, que está haciendo un examen, va a ser muy común, va a ser cada día más común. Y los médicos van a vivir una medicina más despersonalizada, cada día más despersonalizada. Porque no solamente ya se reemplazan los aparatos quirúrgicos, sino que las anamnesis, lo que ustedes quieran va a ser reemplazado en gran parte con programas de inteligencia artificial que nos van a sacar un poco del contexto de la relación médico-paciente de forma total, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es un tema importante. Y acá viene, señor presidente, mi propuesta, porque me gustaría que el resultado de esta charla tenga algún beneficio, no sea simplemente una charla decorativa más, como dice mi amigo Miguel Cotto. A mí me encantaría liderar un grupo que hagamos un análisis, un protocolo para hacer el estudio de qué se está haciendo con el humanismo médico en las distintas facultades de medicina del país. Yo creo que nosotros podemos trabajar un grupo, que yo les pido a los que quieran nos juntemos, hagamos un protocolo, y le hagamos un protocolo y se lo entreguemos a Sofamech. Yo estoy seguro que Sofamech va a estar, yo puedo hablar con Antonio Orellana y la Patricia Muñoz sigue ahí, para hacer esta encuesta a nivel de todas las facultades. Ver qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo ven ellos este fenómeno? ¿Qué podríamos hacer para cambiar esta historia? Y yo tengo algunas preguntas.
Tengo algunas preguntas que son importantes. ¿Cómo se comprenden las humanidades hoy? ¿Qué campos la conforman? ¿Cómo se enseñan? ¿Cómo se evalúan? Si el currículum que le estamos entregando a los estudiantes garantiza la formación integral del estudiante. ¿Cuál es el perfil de los que enseñan esto, ¿no es cierto? ¿Y qué prácticas de enseñanza se privilegian y bajo qué supuesto? Hay muchas preguntas más que podemos hacer. Podemos hacer un protocolo simple, razonable, que nos dé una información de lo que está ocurriendo. Y como resultado de esto, si nosotros como academia podemos hacer alguna propuesta, es decir, de qué manera podemos nosotros aportarles al desarrollo, al retorno, si ustedes quieren, a darle un valor real al humanismo médico, ¿no es cierto? Al humanismo no médico, sino humanismo de la salud, porque ha sido muy criticado en los términos actuales humanismo médico, porque como que habla del puro médico, no incorpora todos los factores, los otros componentes, ¿no es cierto? La enfermera, el resto de los personajes que forman parte del equipo de salud. Así que en definitiva, volviendo a lo que dijo Letamendi, ¿no es cierto?, hace muchos años en España, el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Yo creo que eso sigue siendo muy válido, creo que es muy importante y creo que nosotros como academia, porque no creo que nosotros estemos, digamos, que sea nuestro propósito hacer cursos sobre cirugía de vías biliares solamente. Creo que hay factores que tienen que ver con lo profundo en la formación de un estudiante, de un profesional de la salud, donde nosotros como academia tenemos una responsabilidad. Yo, por eso le digo, señor presidente, le ofrezco liderar este grupo, dejo abierta ya la invitación, veamos quién se interesa y nos ponemos a trabajar, hacemos una propuesta, un protocolo, se lo entregamos a SONAMED y a lo mejor tenemos en un corto plazo una visión un poco más clara de lo que está pasando en nuestro país con los médicos que estamos formando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cera. Tenemos un grupo trabajando en educación médica. Ustedes podrían trabajar en este tema y tener un paso comunicante entre los dos grupos, un documento que se haga a la luz, contémplese lo que se señala. Es complejo, ya voy a dar la palabra, es muy complejo porque el humanismo médico forma parte de la cultura. Y la cultura nace en la casa. Si en la casa se habla de temas humanistas, si no solo de banalidades, ¿no es cierto? O sea, hay gente culta, hay gente que puede absorber el humanismo y practicarlo y transmitirlo. Y ahí está la dificultad de cómo enseñarla. Creo que si en cualquier facultad de medicina pones un ramo de humanismo médico, lo van a estudiar rápido para pasar el ramo, ¿no es cierto? Como hace con bioética, desgraciadamente. Si no ven en la sala un médico que es un docente, actuar en base al principio de la bioética, actuar en base al humanismo, no se aprende cómo aprender a comer bien, ¿no es cierto? Si después hacerte una clase, no aprender a comer bien, después con la mano. Ese es un tema, cómo enseñarla. Y yo creo que en esto hay que diferenciar escuelas de medicina que son institutos profesionales para formar médicos de cualquier forma, de universidades en el sentido de que lo que es una universidad, donde hay permanentemente actividades de otro tipo, hay conciertos, hay charlas, hay actividades literarias, hay obras de teatro. Desgraciadamente los campus universitarios son escasos. Allí se da el intercambio de alumnos de una carrera con otra, y ahí intercambian gente de la salud, gente de las humanidades. Es difícil, es difícil. Es más que un ramo, es mucho más que un ramo. La actitud de la universidad, la formación que trae la casa, pero nosotros estamos tratando de eso. Muchas gracias. Sí, ofrezco la palabra para que empezar el tema. Rodrigo, gracias. Primero que nada, quiero dar gracias al doctor Cera por traer este tema a la sede de la academia. Toca un aspecto que es muy central en lo que debe ser la Academia de Medicina, como yo perteneciente al Instituto de Chile.
Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta sala fuimos a la escuela de medicina, cuando la enseñanza de la medicina era casi exclusivamente basada en las ciencias básicas, en la experimentación, la tecnología, sin tocar ningún otro aspecto que, como decía anatomistas, la miraban en menos. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento las exigencias de nuestra carrera también mirábamos en menos el aspecto humanista. Sin embargo, después de que terminamos nosotros la carrera en los años 70, hacia adelante, empezó el interés en Chile, porque ya venía por lo menos 10 o 20 años en el extranjero, por incorporar más que nada la bioética. Y a través de la bioética, los aspectos humanistas de la medicina fueron adquiriendo cada vez más importancia, hasta el punto que, como decía el doctor Aceras, la mayoría de las universidades en el mundo y también en Chile tienen en este momento enseñanza o actividad en este aspecto. Sin embargo, cabría preguntarse si ahora, ¿cuáles han sido los resultados de esto? ¿Son los médicos que están saliendo ahora de nuestras escuelas más comprensivos, tienen más compasión, tienen más empatía, cumplen los propósitos del humanismo médico o no? Me temo que la mayoría no. Y a este aspecto recuerdo un artículo hace tiempo que me parece que fue en el Annals of Internal Medicine, que se refería a la historia clínica que hizo un médico joven en Estados Unidos de un paciente que ponía en la parte de examen físico cabeza, ver resonancia, tórax, ver escáner, corazón, ver ecodoppler, presión arterial, ver Holter. Y eso ocurre en pleno tiempo del humanismo médico que está en su auge. Así que creo yo que, junto con lo que decía el doctor Aceras, hay que ver cuáles son los resultados y cómo se puede dar una aplicación práctica a este aspecto. ¿Puedo hacer un comentario lo que dice? Cuando termine. Tengo un segundo punto que creo que también es importante en el humanismo médico, que es, se refiere a los cambios que ha tenido la sociedad en que nos movemos en las últimas décadas del siglo XX. Los cambios han sido realmente muy espectaculares en el conjunto de la sociedad y también afecta esto a la medicina. La medicina en el punto que prácticamente se han negado todos los aspectos que estaban incluidos en el juramento hipocrático. ¿Cómo puede ser entonces que la sociedad ha llegado a tener estas ideas hegemónicas? Por lo tanto, el humanismo médico tiene que incluir a los autores de las ideas que han configurado esta sociedad, empezando por Nietzsche, por Marx, por la Escuela de Frankfurt, y especialmente por Michel Foucault, para poder entender entonces por qué la sociedad hoy día habla del lenguaje inclusivo, de la ideología de género, la manipulación genética, el aborto, la eutanasia. Todo esto obedece a un principio filosófico que viene por los aportes de todos estos filósofos y tenemos que comprenderlos para no encontrarnos de sopetón con que está el problema y no sabemos cuál es el trasfondo que lo tiene. Ese es otro aspecto que creo yo que una comisión como la que se refiere el doctor Laceras debiera enfocar. Yo quiero hacer un comentario breve a propósito de lo que dice el doctor Rodríguez, que me parece muy correcto. Estoy totalmente de acuerdo con todo. Pero yo me estaba recordando que cuando hice mi carrera de medicina ya hace tantos años, nunca tuve una clase de ética en todos los años. Pues, nunca, jamás. O sea, yo nunca se usó la palabra ética en ninguna parte, no estaba considerada. Primera cosa. Y segundo, que la asignatura más difícil, más compleja para pasar todo era semiología.
Yo me acuerdo que teníamos un profesor que se llamaba Muchastegui, que era probablemente los antiguos profesores lo ubicaban en Argentina porque era un clínico muy histórico, de una familia muy distinguida cordobesa, que pasar semiología era un drama. Semiología era dificilísima, era compleja porque incorporaba un montón de elementos porque no existían ni siquiera las técnicas o los equipos para hacer diagnóstico en ese momento y uno le daba importancia a la marcha, a la posición, ¿no es cierto?, a cómo ponía la cara. Es decir, era otra medicina, sin lugar a dudas, pero creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, a mí me preocupa de que la técnica nos aleje de ese humanismo, porque no debiera ser así. Yo creo que uno puede respetar la técnica e incorporarla, pero este vínculo, esta foto del médico sentado al lado de la cama del paciente, es algo que debiéramos recuperar. Porque yo soy un convencido que más allá de lo que ocurra con la inteligencia artificial, nunca va a reemplazar el valor de un médico sentado al lado del paciente hablándole. Porque de alguna manera ese médico pasa a cumplir un rol de apoyo, no solamente en términos de diagnóstico, sino en términos del aporte humano. Ahí sí que se transforma un poco en el sacerdote que alguna vez siempre se le atribuyó al médico. Con esta tan interesante conferencia, que en realidad tiene tantos matices, que uno tiene un pequeño torbellino en cuanto a preguntas, comentarios, pero voy a tratar de ser muy sutil. Primero, con respecto a la fantástica su clase, para ser un buen médico, ¿no es cierto? Primero hay que trazar medicina, hay que ser primero una buena persona, eso es el fondo. Cosa que Pío Baroja también lo repetía. También vi que era un vasco navarro muy capaz. Pero me recuerda nuestro profesor de anatomía en la Universidad de Concepción, antes que fuera rector, Edgardo Enríquez Fröder, que en el primer año de medicina nos decía, para ser un buen médico, primero hay que ser un buen hombre o una buena mujer. Insistía en eso. Y también viene a mi memoria, después de escucharte, Jorge, y hacer este paseo por la historia, y llegar a nuestra época contemporánea, me recuerda a Ortega y Gasset, cuando este filósofo y ensayista estupendo hablaba del hombre y sus circunstancias. Yo creo que las circunstancias que estamos en esta sala en este momento, la mayoría, es muy parecida en lo médico, sociológico y político. Me explico. Cuando estudiamos medicina y nos recibimos a fines de la década del 60, como lo decía Héctor Rodríguez, José Adolfo, vivíamos en un estado benefactor prácticamente. Y era mucho más fácil que los valores del humanismo médico nos permearan. Y nuestros profesores y maestros que tú has citado estaban prácticamente en su apogeo. Y nuestras cátedras y clínicas médicas, sobre todo en Santiago, lo reflejaba eso. Pero el país vivía en ese entorno, una sociedad más solidaria. Y de hecho uno se iba feliz de postbecado o de general de zona porque sabía que estaba comprometido con el Estado, entre comillas, por lo que nos había dado. Educación gratuita, salud gratuita en la sociedad, pensiones a otro nivel. Bueno, pasó la historia, ya estamos en un Estado muy influido por lo neoliberal. Aquí también se citaron algunos autores y deberíamos conocerlos mucho más en la enseñanza de la medicina. Y entre ellos está Friedman y Fofaye, naturalmente. Y eso nuestro país ha ganado hoy. De tal manera que hemos llegado hoy a enseñar medicina en un ambiente, una medicina altamente mercantilizada. Y ese es un hándicap en contra tremendo en cuanto al título de tu presentación. Y de hecho me prueba el canto a propósito de Sofamech. Por ejemplo, nosotros de pronto, como la carrera funcionaria médica en la Universidad de Chile está un poquito disminuida en cuanto a pago, es más fácil que los médicos se emigren al sector privado. Y nos encontramos, lo puede ratificar el doctor Wolf, con que a veces en el pregrado becados enseñan. Y en semiología, becados enseñan. Becados de primero, segundo o tercer año
en el mejor de los casos. Pueden ser situaciones excepcionales, pero frecuentes. Entonces mi pregunta directamente, con toda tu experiencia, este tremendo bagaje laboral y cultural que has hecho en los últimos años, más allá de la anatomía patológica, ¿cuál es tu pronóstico? Y si este pronóstico pasa por permear la clase política realmente, quienes son los que están dictando nuestro entorno. Gracias por tu concepto, Miguel. En primer lugar, la clase política es impermeable, o sea, yo creo que partiendo con ese, creo que es imposible permearla. ¿Por qué? La clase política se mueve bajo sus propios intereses y ciertamente que yo me he sorprendido viendo algunos políticos que uno sentía que podían ser distintos, no lo son. Yo creo que probablemente sea una tarea imposible. Es decir, yo no creo que nosotros desde la perspectiva que le estamos dando la posibilidad de hacer un estudio, que hagamos primero un diagnóstico y que después hagamos una propuesta, porque lo ideal sería poder decir, mire, les proponemos que hagan un diploma como el que yo tuve la experiencia, ese que yo encontré que fue muy positivo y muy fácil de hacer, y fue como una introducción a las humanidades médicas para estos estudiantes. Podemos proponer una cosa así, pero pensar de que nosotros desde la propuesta vamos a cambiar, yo creo que no. Porque la sociedad, ya lo dijo también, ¿no es cierto, el doctor Rodríguez? La sociedad cambia, hoy son otros los intereses, ¿no es cierto? Yo cuando llegué a hacer mi beca de pediatría con el profesor Meneghelo, todos los médicos que trabajaban en el hospital vivían del hospital. Eran muy pocos los que tenían consulta privada, pero todos tenían un solo auto, ninguno tenía casa en la playa, era otro mundo, era muy distinto. Ahora, yo no pretendo quitarle el sueldo a los médicos, ni bajar para atrás, ni hacerlo retroceder al pasado, pero creo que va a ser muy difícil, Miguel, pero creo que es algo que vale la pena hacer el esfuerzo. Creo que como academia tenemos una responsabilidad moral y ética frente a los estudiantes de medicina, de decirles cuál creemos nosotros que es el camino. Si lo siguen o no lo siguen, ellos verán. Pero sí siento que nosotros podemos marcar una pauta, es decir, creemos que las humanidades son importantes, creemos que hay que darles un espacio en el currículum de su formación. Veamos cuál es el espacio, por eso es que sería interesante escuchar qué es lo que se está haciendo. A lo mejor hay lugares que hacen otras experiencias y ese protocolo que hacemos nosotros logramos averiguar que hay algunas universidades que no las estamos considerando y que están haciendo cosas. Entonces, de ese diagnóstico, hagamos una propuesta como Academia de Medicina. Y yo pienso que eso puede ser un paso importante. Gracias, doctor. Doctor Ben, después doctor Valverde, después doctor Armas. Con las felicitaciones anteriores y quería a los comentarios habidos y quisiera acordarme de una frase que dijo de que el alumno ha perdido su autonomía dentro de la educación médica. Y yo creo que no solamente el alumno ha perdido su autonomía, sino que también el médico en general ha perdido su autonomía. En beneficio de, o como consecuencia de qué? De que estamos prisioneros, como también se dijo ya, de nuestras circunstancias. Pero en relación a las circunstancias, es interesante que en Iberoamérica, yo no hablo de Latinoamérica, yo hablo de Iberoamérica, tenemos una disyuntiva muy interesante de que, como dijo el presidente, que este es un asunto cultural que difícilmente se va a corregir por la instalación institucional de centros, etc. Si bien es muy recomendable, pero también soy escéptico al respecto. Pero, ¿cuál es nuestra disyuntiva cultural en nuestro ambiente iberoamericano? Son dos corrientes. Una es la de Europa Central, del cual participa por los países del Mediterráneo y en el fondo remonta a la cultura grecolatina. Y el otro acervo es el anglosajón, que es fundamentalmente utilitarista. Y en este tiempo estamos sujetos a esta segunda
vertientes. Básicamente somos prisioneros del utilitarismo, no tanto de la tecnología. La tecnología, si prima un ambiente cultural, se maneja adecuadamente. Somos prisioneros del utilitarismo, o como ya se dijo, del mercantilismo en el fondo. Y es la segunda vertiente que tenemos que decidir permanentemente, a la cual nos adherimos en Iberoamérica. Yo quería hacer ver de que existe un autor uruguayo, de Rodó, que escribió un libro, que es el manifiesto palpable de la corriente greco-latina y del acervo greco-latino en nuestro ambiente iberoamericano. Léanse Ariel de Rodó. Es muy interesante y ahí tenemos una opción, pero esas son opciones quizás para mañana o pasado mañana. Pero ¿qué podemos hacer de inmediato? Yo creo que todas las culturas comienzan con el lenguaje. Y si nosotros exigiríamos para entrar a la escuela de medicina, o por lo menos para los docentes, que dominen no solamente 2 lenguajes, sino que 3. Ojalá. Y con el lenguaje ya se amplían las perspectivas enormemente. Y ahí yo creo que se podría dar un comienzo institucional sin crear nuevos hechos, sino que simplemente así. Aquí no entra nadie que no tenga un tercer lenguaje. Que puede ser incluso un lenguaje. Existe en Alemania una fundación, por ejemplo, que reúne anualmente a los docentes más connotados y a los estudiantes más connotados de Alemania por 2 semanas en un remoto poblado austríaco, y que cada cual demuestre en escena lo que puede hacer, lo que comer, lo que puede divulgar, etcétera, su especialidad, entre docentes privilegiados y alumnos privilegiados. Es una experiencia inigualable, pero que se basa, digamos, en una concepción cultural diferente, a la cual nosotros en Iberoamérica tenemos acceso. No estamos simplemente entregados al utilitarismo, al mercantilismo, que es la otra alternativa. Esa es una palabra de optimismo, por lo menos, que quería hacer. Gracias. Doctora Valdés. Muy importante, muy profunda la charla que estaba. Habemos varios aquí que fuimos estudiantes de posgrado en la Católica en los años 60, y ojalá el ambiente se hubiera extendido para la época de Gabriela, en que lo que tú has hablado era algo que se vivía, que se respiraba en el ambiente. Tener un paso con algunos de nuestros profesores, ya sea cirujano, internista, primero especialista, es decir, vivían la ética y los avances de la medicina al mismo tiempo. Y pienso que el poder hacer conciencia en las cúpulas de las escuelas de medicina, de que no importa lo que atrae, la especialidad que atrae tal persona, los pacientes que puede recibir y tener un mayor ingreso. Porque ahora estamos hablando, si se ha hablado del liberalismo, pero yo creo que estamos hablando en medicina de corporativismo, grandes corporaciones que están
exigiendo más utilidad. Entonces, ¿cómo hacer que la cúpula académica le dé valor en la valoración académica, en el progreso de la carrera académica, a la parte personal, a la bondad, a la corrección, porque eso es lo que necesitan nuestros estudiantes. Y yo creo que empezar, que más que centros, que de repente los centros a veces son lugares donde hay un jefe y está feliz que se pone un centro, sino que exista una cultura y que esa cultura se valore adentro de la incorporación de un docente nuevo. Y esto que hemos oído lo escuchen los docentes actuales. Porque la pirámide, es decir, ¿dónde nos metemos en la pirámide? Yo creo que los docentes médicos actuales y los nuevos tienen que tener otra. Gracias, doctora Almas. Primero quiero darle las gracias, muchas gracias Jorge por la presentación. Pero con creces mi expectativa. Porque tenemos abrieron numerosas ventanas distintas. Se nos mezcla lo humanitario, la caridad, la cercanía del enfermo, cuando hablamos de humanidad, con la cultura, que es otro poco. Y los dos están abandonados. Eso tiene de común. Yo recuerdo bien mi ingreso a la carrera de medicina. Yo diría que si yo tenía alguna aspiración de hacer algo más para estudiar, no cabía. Y había algún brote de desarrollo cultural, de ampliar la mirada, la presión de la enseñanza, de la asistencia a clase, del paso, se encargaban de matar todo. Eso es una cuestión curricular que es muy antigua. Yo fui director de escuela en un momento y lo único que trataba de hacer era meterle clase los sábados a los chiquillos porque no nos faltaba tiempo para enseñar todo lo que había que hacer. Tenemos en Chile el problema de que no hay un college y nos llegan mucho más primitivos, con menor desarrollo, los chiquillos en los lugares donde ya hay un preuniversitario que es el college. Creo que no hay que ser muy justo por la época que estamos viviendo, en el sentido que ha sido víctima de la sobreespecialización, que es una realidad y que es una cosa fantástica. No podemos decir que sea mala. Ha habido la sobreespecialización, ha habido el mercantilismo, ha habido la cultura del bienestar. Porque no es mercantilismo el segundo auto y la casa en la costa, es un bienestar. Y para eso tenemos que alimentarlo con el mercantilismo. Pero ahí está toda esa corriente de pasarlo mejor. Y no podemos ir contra esa cultura. En eso estamos hechos, que tratar de corregirla en alguna medida. Pero nos ha hecho un daño a la medicina sin ninguna duda. Jorge dijo en un momento de que hay que tener presente la Facultad de Medicina, que no solamente enseñábamos para estudiantes para medicina, sino que para enfermería. Enseñamos educación superior. El tipo que tiene educación superior en la sociedad tiene un rol superior. Sea ingeniero, sea tecnólogo, sea lo que sea. Yo en la universidad siento una educación, y creo que seguimos dándola,
para ser buenos médicos, pero no para jugar un rol como educador superior de la sociedad. Y ese es un desafío que deberíamos tener. Dos palabras sobre el perfil de ingreso de los estudiantes. Estamos en la Comisión de Educación trabajando sobre el perfil de ingreso. A mí nunca me hablaron del perfil de ingreso. Tengo una carrera de medicina ya de 60 y tantos años, de egresado más 7 en la escuela. Nunca oí que hubiera algún pensamiento claro sobre cuál era el producto que se quería sacar de la universidad. Eso debe ser un contrato de la universidad con el muchacho que ingresa. Esto es lo que queremos de usted. Y eso que se quiere de él es mucho más que el técnico. Me falta en el recuerdo la creación del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Hablamos de que los ingenieros son tan cerrados. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, para no seguir con los ingenieros tan cerrados, que yo creo que eso puede decir que tienen los terceros, creó el Departamento de Estudios Humanísticos. Juan de Dios Vial Larraín, filósofo, Parra, Nicanor Parra, poeta, y en todos los ciclos de docencia los alumnos tenían que tener créditos del Departamento de Estudios Humanísticos. Había que pasar obligadamente, aunque te enseñaran inglés. Esa es una toma de conciencia de la Facultad de Ingeniería de hace muchos años, y esa toma de conciencia en la Facultad de Medicina nos ha faltado. En cambio, estamos cada vez tratando de meter y de meter más información. Quiero corregirte una cosa, Jorge. Hoy día los enfermos están recibiendo mayor información y se les está tomando en consideración mucho, mucho más que antes. Por ley. El consentimiento informado ha sido un paso tremendo. Hace algunos días, un médico bien amigo mío, docente en la Universidad de Chile, hablando sobre el trabajo que hacía en la especialidad de gastroenterología, se rió del consentimiento que tenían que llenar los enfermos para cada cosa. Pero yo ya lo resolví, me dijo. Yo lo firmo todo. ¿Cómo voy a estar explicándole a cada uno de los chatos que no entiende nada? Yo lo firmo todo rápido. Es un amigo mío, así que no es nada, pero es una burla de historia. Y yo creo que es así. Que no se ha tomado el peso de lo que significa el consciente. No. No se lo tomado el peso porque eso nació con la bioética que nació después que nosotros. Quiero insistir en el punto. La cultura nace en el hogar. Y en los hogares, nuestros promedios en Chile, tenemos que entrar a marchar la cultura que no nació en el hogar. El Tito Chuaki ha venido de un lugar fantástico. Yo tengo un amigo que debe tener el más alto nivel cultural que yo conozco. Un día le pregunté de dónde sacas toda esta manera de pensar. Es que yo almorzaba en la casa de los Chuaki desde Chile. Todos los días lo mismo. Esa fue la explicación. En esa casa se vivía la cultura. Bueno, eso no lo tenemos. ¿Cómo podemos parcharlo?
los tutores. Yo fui tutor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 50. Una institución en mi calidad de tutor. Y tiene que ser medicina. Nadie me dijo a mí cuál era lo que teníamos, el producto que teníamos que sacar, y nadie me dio ninguna señal de si a los tutores hay que cultivarlo. En eso tenemos un rechazo muy grande. Porque además hay que agarrarlos por lazos porque nadie quiere ser tutor. Porque los sacan de la tecnología que tiene que ser. Tenemos los chiquillos y no puedo hacer endoscopia. Me encantó la idea de hacer un centro de reflexión en esta academia sobre este aspecto de la educación médica. Y creo que va a ser sumamente difícil, muy complicado. Por último, un último comentario de los tutores. Alguien dijo que había lugares en que el tutor eran los becados. A mí me consta que alguien me dijo, recién egresado de una universidad privada, lo mejor para nosotros fue la pasada por el Hospital del Pino, porque teníamos encima de nosotros a los becados con ASEM. El becado con ASEM es un médico que se está especializando fuera de todo programa, porque no pudo entrar a los programas, y ese es el mejor docente que tiene en esa universidad en la sala del hospital. No quiero seguir hablando porque yo ya dije todo lo que tenía que decir, pero creo que hay mucho que pensar y mucho que ver. ¿Cómo se puede hacer? Gracias, doctora. Un comentario breve. Yo le agradezco mucho lo que dijo el doctor Alma. Un poquitito, un último comentario. La Universidad de Chile, donde Emilio sugirió, porque tenían música y ballet, qué sé yo, pero muy vasta, y eso era una universidad grande, que es la misma mía y que yo la quiero mucho. Yo estudié medicina en el Hospital San Juan de Dios, acá andamos por cuenta. Estábamos todos separados, por kilómetros. No hay nada que nos integrara para hacernos personas del mundo de la educación superior. Eso, gracias. Sí, perdón, puedo hacer un comentario muy breve al doctor Arma. Yo me alegro mucho, doctor Arma, que usted haya mencionado el tema del Centro de Humanismo de Ingeniería. Yo creo que eso fue un centro pionero. O sea, lo que hizo ingeniería en esa oportunidad, eso desapareció. Eso ya no existe como tal, por razones presupuestarias, porque ahí se dejaron de pagar, pero había, como usted decía, Nicanor Parra e infinitos otros. Yo creo que sí. Yo no sé, pero yo creo que no tiene una relevancia ni mucho menos el peso que tuvo en su momento, porque incluso tenía hasta un edificio propio, el edificio ahí que se hizo al lado era. Entonces yo creo que eso es bueno rescatarlo, porque ahí la Universidad de Chile hizo un esfuerzo importante. Y lo otro, yo creo que otra cosa, otro comentario que usted hizo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Yo estoy de acuerdo con Emilio de que la cultura se aprende, se recibe en el hogar. Pero entendamos qué clase de alumnos recibimos nosotros. O sea, nosotros no recibimos alumnos de clase media, media alta, nosotros recibimos muchos cabros que vienen de hogares, ¿no es cierto?, donde no existe la cultura, o sea, es la cultura televisiva, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, los programas que ellos ven habitualmente y ahora los canales de películas, pero no hay cultura. Entonces, nuestra responsabilidad, yo creo, es darles un poco de esa cultura. Yo creo que el estudiante que pasa por la universidad no solo tiene que aprender la técnica, ¿no es cierto?, de su profesión, sino también adquirir una cultura distinta. Y en eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad. Gracias, doctora. Gracias. Muy contento y agradecido de esta conferencia, doctor Macera. Realmente es interesantísimo y de gran perspectiva. Ahora yo quiero hacer un comentario muy breve, pero con una nota de realismo. Y este realismo es lo siguiente: ¿cómo traspasamos todos estos valores que hemos diseñado
y que están en cierne al estudiante. Pero resulta que ahí hay un punto que es clave. El estudiante no es una página en blanco, como lo éramos nosotros en aquel tiempo. El estudiante viene ya conformado y aceptando una serie de valores de la sociedad que bien describió el doctor Rodríguez y que de alguna manera están en pugna con lo que nosotros queremos hacer respecto al humanismo. Por lo tanto, aquí no es solo escribir, vamos a tener que hacer algo para borrar y escribir, que es doble trabajo. Y el segundo punto, cuando queremos traspasar esto a los pacientes tampoco son un ser doliente que llega a abrirse ante nosotros y a solicitar la ayuda, la empatía. No, él viene con su problema, pero también viene con el esquema escrito de lo que los valores o antivalores de la sociedad le han transmitido. Por lo tanto, eso en la relación humanística con el médico es otra de las situaciones en contra. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero quiero poner una nota que a lo mejor explica por qué incluso grandes proyectos y grandes programas no dan los resultados en los alumnos al final. Gracias. Gracias, Carlos. Doctor Wolf, después usted repito. Yo quería ser también breve y decir que esta excelente presentación de Jorge, ¿cierto? He visto un aspecto bastante como autocrítico. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a la deshumanización de la medicina? Pero también hay que mirar, también se ha dicho, cómo es la sociedad. Y creo que la sociedad nos ha empujado a esto. Y a veces son a esta deshumanización y este utilitarismo. Y a veces hay algunos ejemplos que son muy señeros para dar toda una idea. Yo recuerdo que dos ejemplos muy breves. Uno, hace algún tiempo, yo fui dentro de la Clínica Santa María, y donde también trabajo, fui a hacer una averiguaciones ahí con un funcionario, y el funcionario me pregunta: ¿usted es prestador o usuario? Soy doctor. No se inmutó. ¿Usted es prestador o usuario? Parece que prestador, pero tampoco no sé si soy usuario de los pacientes. Pero usted podría ser usuario interno, porque hay usuarios externos, como usted dice paciente, y usuarios externos. Eso es interno. Usted es un usuario interno. ¿Cómo un usuario interno? Sí, usted usa los servicios de rayos, banco de sangre, todas esas cosas. Entonces es totalmente confuso. Pero esa es la opinión que tenía esa persona. El espectro de la cultura, hace un tiempo, con el doctor Iturriaga, estábamos entrevistando para becas de posgrado. Y el doctor Iturriaga me sorprende una pregunta que le hace al alumno. Y pregunta: ¿cuál fue el último libro que leyó? Becado de medicina, postulando a becado de medicina interna. Y Juan contesta con una inocencia: Harry Potter. Fue el único libro que pudo citar un hombre de 30 años. Entonces, estas anécdotas como que a uno le dejan: ¿qué está pasando? Y quería compartirlas porque también refleja un poco lo que ha mencionado. Muchas gracias. Realmente ha sido un tema muy generador, ¿cierto?, de conversaciones. Yo quisiera hacer un alcance sobre un punto de la definición que usted puso en la primera diapositiva, que es: el médico, o ampliamos al profesional de salud, está ante un semejante. Y yo creo que eso tiene implicancias muy concretas. Algunas se han mencionado acá, como el concepto de consentimiento informado, lo informado que tienen algunos de los pacientes y todo, pero yo creo que también nos obliga a considerar que efectivamente los pacientes son docentes y debiéramos incorporarlos de manera explícita en los currículums de las carreras de salud. Yo creo que tenemos mucho que aprender de esta persona que está sentada al frente nuestro y de la cual, claro, con suerte tomamos una buena anamnesis, pero en realidad hay una mirada mucho más profunda de la cual podemos aprender.
Y también tiene la otra perspectiva de que los profesionales de la salud también somos semejantes y somos vulnerables, estamos cansados o tenemos una serie de otras dificultades. Entonces yo creo que también otro obstáculo en la humanización de la salud tiene que ver, ¿no?, con este agotamiento de los profesionales de salud, y eso también nos obliga, ¿cierto?, a tener cuidado también por nosotros mismos y por nuestros hijos. Gracias, te repito. A propósito de su primera observación, comento que el próximo seminario de educación primaria, por iniciativa del doctor Montero, la primera conferencia está a cargo de una enferma. Pero bueno, porque extremadamente interesante. Una relación histórica. En la Escuela de Medicina Universidad de Chile, en el 79, lo que empecé, por iniciativa de los estudiantes, no de las autoridades, existía el Centro Humanismo Dr. Albert Schweitzer. Ya. ¿En qué año fue eso? 59. Bueno, pero no quedó registrado en la historia, eso por algún motivo. Sí. Bien, muchas gracias. Seminario, felicitaciones. Muchas material. Usted, lo tomado muy en cuenta. Va a ser de gran ayuda para el otro comité que está buscando educación media.